Y hoy quiero arrancar con el tema que tenemos para hoy. Se llama Pierde el miedo a invertir. Si tienes comentarios, si tienes dudas, te pido por favor que nos pongas ahí en el chat algunas dudas sobre el tema que vayamos desarrollando. Ponos ahí tus dudas o comentarios. Al final vamos a dejar alrededor de, yo creo, 15 minutos más o menos de preguntas y respuestas, nada más aquí que me den acceso para poder habilitar, habilitar mi archivo. Déjenme que me den acceso y arrancamos, ¿no? Permítanme tantito. Vamos a partir con, ok. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar el tema. El tema de hoy se llama Pierde el miedo a invertir. Prácticamente, yo aquí quiero empezar con ¿cuál es tu mayor miedo? Escríbenos si quieres ahí en el chat o analiza cuál es tu mayor miedo. ¿Qué es lo que más te da miedo? Les voy a poner un ejemplo. En el caso mío, uno de mis mayores miedos es morir ahogado en el mar, que más adelante voy a tocar un poquito acerca de esta experiencia. Otro de mis miedos es morir a esta edad temprana. Digo, no estoy tan viejo, pero tampoco tan joven, pero uno de mis miedos es morir a esta edad, ¿no? Amo tanto esta vida que difícilmente el pensar que puedo morir en esta edad, la verdad, me da temor, me da miedo, ¿no? Y otro de mis miedos es que a mi familia le suceda algo. Entonces, prácticamente cada uno de nosotros tenemos miedos de diferente manera. Y déjame platicarte un poquito cuál es la definición de miedo. La definición de miedo es la sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Y quiero que te quedes con esta parte: un peligro real y un peligro imaginario, ¿no? Entonces, cuando tienes miedo, puede ser que sea un miedo por un acontecimiento real, que pues de ese no vamos a tocar, pero puede ser que tengas un miedo imaginario y es ahí donde está el tema, ¿no? Cuando hablamos de inversiones, prácticamente los miedos son imaginarios porque no son reales, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos factores. Pero el miedo, cuando hablamos de miedo a las inversiones, es más por el tema, por el peligro imaginario, no porque sea algo real, es porque es algo imaginario. Entonces, y quiero hacer aquí un paréntesis, quiero decirte que hay diferentes tipos de inversión. Te voy a mencionar algunos, pero hay diferentes tipos. A lo mejor tú conoces algunos otros tipos, pero te voy a mencionar aquí tres tipos de inversiones, ¿no? Uno, bienes raíces, que no vamos a hablar de ellos. La compra y venta de mercancías, que prácticamente mucha gente se dedica a eso. Tampoco vamos a hablar de ese tipo de inversiones. Y viene la otra clasificación: inversiones en mercados financieros. Entonces, prácticamente, el tema de hoy lo vamos a relacionar con los mercados financieros, ¿no? Miedo a los mercados financieros. Y lo quiero hacer entre paréntesis porque quiero platicarte un poquito acerca de qué son los mercados financieros o cómo operan los mercados de valores, que es lo más conocido. Por ahí sacamos una cápsula hace una semana o 2 semanas atrás acerca del mercado de valores, y el mercado de valores como tal es ahora así como su nombre lo dice, es un mercado, pero en lugar de vender legumbres, de vender chiles, de vender jitomates, de vender frutas, venden valores, y es un mercado como tal. Y en ese mercado hay unos vendedores, que son las instituciones financieras, pero también hay compradores, que son los inversionistas. Entonces, los mercados de valores prácticamente en todos los países los tenemos operando. Por ejemplo, aquí en México existen dos tipos dos mercados. Es un mercado de valores,
pero lo hacen a través de dos bolsas que ahorita vamos a platicar de ello. Pero el miedo a invertir lo vamos a enfocar a la parte de mercados financieros. Entonces, no lo vamos a ver en bienes raíces, no lo vamos a ver en la compra y venta de mercancía, lo vamos a ver en mercados financieros. Entonces, déjame darte el primer punto. Y el primer punto de este tema es, ¿cuáles son los factores que provocan el miedo a invertir? Yo te decía hace ratito que yo tengo alrededor de 17, creo 17, 18 años trabajando en la parte de inversiones, y a lo largo de este tiempo, de estos 17, 18 años que llevo operando en los mercados, yo me he encontrado con tres factores que son muy repetitivos en los clientes, y son absolutamente los mismos. ¿Cuáles son estos factores que me hacen tener miedo al invertir? Y déjame te los presento, ¿no? Número uno, rumores. Dicen por ahí que no inviertas porque puedes perder dinero. Dicen por ahí, ¿no? ¿Quién dice? Pues un amigo. Un amigo dice que no inviertas porque puedes perder totalmente tu dinero. Este tipo de clientes nos llegan, híjole, muchas veces. ¿Por qué? Porque vienen con esos rumores que le dijo el amigo de un amigo. No sé si recuerden, se dio mucho por acá, por el Estado de México, que decían hace como 3, 4 años, que decían, ahí vienen, ahí vienen. Y todos se echaban a correr, cerraban y todo, y decían, ¿pero quién viene? No, pues dicen que ahí viene, ¿no? Precisamente uno de los factores que provoca el miedo son esos rumores, ¿no? ¿Cuánta gente alrededor tuya no quiere invertir? ¿Por qué? Porque dicen que puede perder, ¿no? Porque escucharon por ahí que no se puede. Entonces, prácticamente es uno de los factores que te impide o que te da miedo al poder invertir, rumores, ¿no? Factor número 2, las experiencias pasadas. Nuestros padres nos comentaron que invertir en bolsa es perder tu dinero. Incluso por ahí escribí un artículo yo creo hace 8 días, con que cuando oímos hablar de bolsa, ¿qué se te viene a la mente? Perder. Mucha gente lo ve como un casino, ¿no? Mucha gente, a lo mejor sí lo ve como signo de pesos, pero prácticamente cuando nuestros padres nos comentaron de invertir en bolsa, pues ellos dijeron, vamos a perder. Y yo entiendo esa parte. ¿Por qué? Porque la generación de nuestros padres, por ejemplo, mi padre tiene alrededor de 80 años, vivieron ciertas crisis en México y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, una de las crisis más fuertes que se dieron aquí en México en Estados Unidos, en 1987 hubo una crisis muy fuerte en México, muy, muy fuerte en México, y las bolsas se vinieron abajo y mucha gente perdió lana y precisamente esa parte de experiencias pasadas, como lo vivieron nuestros padres, pues nos inculcan ese miedo. Y ahora cuando tú comentas de voy a invertir en bolsa, ¿qué te dicen? Por ejemplo, mis padres, no pierdas porque hace muchos años conocí que perdieron casas, que perdieron esto, que perdieron el otro por experiencias pasadas, y lo puedo entender, prácticamente lo puedo entender. Yo una de las crisis que viví el año pasado fue la del 2008, cuando el banco más grande de Estados Unidos, Lehman Brothers, quiebra, y yo sí viví esa experiencia. Incluso varios de mis clientes vivimos esa experiencia donde los mercados se fueron abajo. En ese año todos los mercados se cayeron, empresas tronaron y todo. Mucha gente se espantó. Yo fui uno de ellos y decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero yo era el que les tenía que dar consuelo a los clientes, imagínate, ¿no? Entonces, prácticamente la historia me demuestra que efectivamente los mercados se pueden caer, pero la historia nos ha demostrado que así como caen, se levantan.
Entonces, pero sí entiendo este factor de las experiencias pasadas. Y les decía que uno de mis miedos es el miedo a ahogarme en el mar. Y ese miedo lo transmitimos a nuestras generaciones. Y es lo que vivimos al día de hoy. Mucha gente no quiere invertir porque sus padres dicen pues que van a perder lana, ¿no? Y yo lo asemejaba mucho a, yo le tengo mucho miedo al mar y me da miedo el mar, me meto a la orilla y a lo mejor unos metros más adelante, mis hijos saben nadar, nadan muy bien, han competido y te digo algo, les he inculcado miedo al mar y hoy ellos se meten, pero también como que ya traen ese miedo porque yo se los inculqué, porque mi experiencia fue sembrada en el corazón de ellos. Entonces, ese factor es el que traemos al momento de invertir. Y déjame entro al siguiente factor para entrar a la esencia del tema. El último factor o uno de los factores que yo le puse desconocimiento, este es el factor primordial del miedo a invertir. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque estamos totalmente desconectados, porque tú dices, es que yo no sé de esto, yo no estudié para esto. Mucha gente viene con nosotros y nos dice, no, yo no quiero invertir porque prácticamente vaya a perder mi dinero. ¿Y es por qué? Porque desconocemos. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, no tenemos una cultura financiera que nos ayude o que nos permita poder aprender. Y aquí es donde voy a entrar a la esencia del tema. Cómo enfrento mis miedos? ¿Cómo enfrento esos miedos que tengo a invertir? Número uno, a través de la educación financiera. Y esto yo lo relaciono, me enseñaron en la parte de ahorro, de inversiones. Nadie nos enseñó en la primaria. En la secundaria, menos. En la preparatoria, tampoco. En la universidad, solamente las carreras vimos una embarrada de la parte de inversiones, pero literal no hay una materia que nos ayude a entender la parte de inversiones y por eso es el factor primordial el que uno tiene miedo al invertir en los mercados de valores o mercados financieros, el desconocimiento. ¿Y cuál es el consejo para ello? Eduquémonos, preparémonos. Y no quiero con esto, no quiero decirles que seamos expertos, que tengamos que estudiar una maestría en finanzas o un doctorado en la parte de mercados financieros, porque tampoco se trata de ello, porque tú tienes una actividad, tú tienes una profesión y no se trata de que conozcas el mercado, porque el mercado es una inmensidad de cosas. Te digo, yo llevo 17 años y cada, cada momento, cada día, cada mes, cada año, mercados, pero sí es necesario que conozcas lo básico. Y este tipo de eventos que tenemos precisamente es para darte el ABC de las inversiones, para que tú empieces a conocer un poquito acerca de las inversiones. Entonces, el primer consejo se llama educación financiera. Y aquí en educación financiera no pierdas de vista que el primer consejo es educarte financieramente, prepararte, capacitarte. Y dentro de ello, yo les digo a todas las personas que me dicen, oye, yo quiero invertir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y les digo, primer consejo antes de invertir, debes de conocer o debes de saber que hay empresas de inversiones que están reguladas y hay empresas de inversiones que no están reguladas. Primer consejo en la parte de educación financiera, algo que tienes que saber es, tienes que fijarte si la empresa donde estás invirtiendo está regulada o no está regulada. ¿Quién regula las instituciones financieras? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ellos son los que regulan la parte de inversiones, es la máxima autoridad. Entonces, antes de invertir,
debes de preguntar o debes de verificar si la empresa donde vas a invertir está regulada o no está regulada. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Y voy a dar algunos ejemplos de inversiones no reguladas. Voy a empezar de lo más básico. ¿Qué sería una empresa no regulada? Pues una caja de ahorro que crean entre tus cuates, entre tus amigos. Y dicen, vamos a hacer una caja de ahorro y vamos a darte una lana cada mes y vamos a estar. Es una inversión que en cualquier momento esta persona que lleva la caja pues, se te va a echar a correr y se va a llevar la lana, ¿no? Entonces, esas son inversiones no reguladas, pero me voy a meter un poco más a detalle. ¿Has escuchado las criptomonedas? ¿Has escuchado la inversión del Bitcoin? ¿Sí la has escuchado? Y aquí yo hago la pregunta, yo voy a contestar. Yo hago la pregunta, ¿es el Bitcoin entra en inversiones reguladas o en inversiones no reguladas? Entra en inversiones no reguladas. Oye, entonces, ¿qué pasa cuando si yo invierto en el Bitcoin? ¿Te puede dar a ganar mucha lana? Sí, te puede dar a ganar mucha lana. Incluso si entraste en el Bitcoin hace algunos años atrás, tú has estado ganando y te ha ido muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa en el momento que cierran la puerta y digan, China, el Bitcoin se cayó y ahí muere y cada quien se lleva su golpe? ¿A quién le reclamas? Te pregunto. ¿A quién le reclamamos cuando invertimos en un Bitcoin? Es un ejemplo, ¿eh? No se ha caído, digo, es muy volátil, no se ha caído y se ha mantenido y es una de las monedas como más sólidas, pero no está regulado. ¿Y qué implica eso? Que si llega a tronar o si llega a pasar algo, pues cada quien se va con su golpe. ¿Qué quiero decir con que cada quien se lleva su golpe? Pues a nadie le puedes reclamar ese dinero, ¿eh? O sea, a nadie le puedes reclamar. Y prácticamente, pues es una lana que dices, pues ya la perdí, ¿no? Entonces, eso es el riesgo de invertir en inversiones no reguladas. Y por otro ejemplo son las fintech, ¿no? Que están muy de moda también. Hay unas que ya se están regulando y hay otras que no están reguladas. Entonces, antes de invertir, cerciórate, ¿está regulado o no está regulado? Cuando está regulado, dices, bien, al menos sé a quién le tengo que reclamar. Y te pongo este ejemplo. Cuando te echas un partidito, una cascarita en tu calle, en tu casa, es algo que haces informal, no hay árbitro. Si el equipo contrario te dice, no, sí fue gol, y tú te dejas, pues sí va a ser gol, ¿no? Y si tú dices, no fue gol, y si tú le ganas, pues no va a ser gol, ¿no? Entonces, pero nadie lo vigila, nadie lo regula, pero si te echas un partidito en una cancha, hay un árbitro, y ese árbitro te puede expulsar, ese árbitro te puede decir, es penalti, o fue falta o no fue falta, porque hay un árbitro, ¿no? Ese es un ejemplo de lo no regulado y lo regulado. El árbitro, ¿quién es? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Entonces, prácticamente estamos en el primer consejo de Edúcate Financieramente y dentro de Edúcate Financieramente estamos viendo antes de invertir, pregúntate, ¿está regulado o no está regulado? ¿Sale? Entonces, avanzamos un poquito, déjame ver aquí, parte de educación financiera, vamos a ver cómo funciona el mercado accionario, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Ese ratito te decía que hay dos bolsas de valores en México. Antes había una, hace como 3 años, entró otra bolsa que se llama Viva. Hay dos bolsas de valores en México, pero la más conocida es la que está en Reforma 255, que tú la ves a ver ahí sobre el ángel. Si tú vas allá y tocas la puerta, te van a abrir y tú les dices, oye, yo quiero meter mi dinero aquí. Te van a decir, no, señor, aquí no es. Busque a un intermediario. ¿Para qué? Para que pueda invertir en este mercado. Entonces, tú no puedes ir físicamente y tocar. Necesitas a un intermediario. ¿Cuántos intermediarios hay en México más o menos? Alrededor de 40 o 50 intermediarios regulados, porque ese mercado, que es la bolsa que tú ves ahí en Reforma,
es un mercado regulado, es un mercado supervisado. Entonces, y cada intermediario, si tú quieres invertir en el mercado, tienes que buscar a un intermediario. En Estados Unidos se conocen como brokers. Y no sé si viste la película de En busca de la felicidad, que es una película muy buena. Will Smith en los mercados aquí en México no existen ese tipo, son empresas, instituciones financieras. De hecho, Inversiones Inversor, tenemos esa fusión o esa sociedad con esos intermediarios. Por eso podemos hacer esa intermediación con empresas que son reguladas y supervisadas, y necesitas a un intermediario, y cada intermediario te va a poner un monto mínimo o te va a poner un monto máximo. Ellos son los que te ponen, cada intermediario tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, prácticamente hablando del mercado accionario, voy a hablar del mercado de valores, lo divido en dos rápidamente para ir aterrizando esto. El mercado de valores se divide en dos, uno que se conoce como renta fija, que no lo vamos a ver hoy porque es un mundo de información, y otro que se conoce como renta variable, que es esto, que es el mercado accionario, donde tú inviertes en acciones de empresas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque invertir en renta fija, por ejemplo, las rentabilidades hoy de renta fija están alrededor de entre el 3 y 4% anual. Y hoy tenemos una inflación, por ejemplo, ayer salió el valor de la inflación, una de las más altas en los últimos 15, 20 años más o menos, 7%. Entonces, invertir en renta fija, pues literal, pues no cubres ni la inflación, necesitas que meterte a mercados accionarios. ¿Para qué? Pues para ganar más de lo que la inflación está, más del 7%. La inflación es un parámetro y tenemos que invertir en este tipo de mercados para obtener rentabilidades más atractivas, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a entrar al detalle de cómo funciona el mercado accionario, ¿sale? ¿Te parece? Vamos a entrar, deja ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. Vamos a entrar. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo. Imagínate, tienes 10,000 pesos, ¿no? Tienes 10,000 pesos en tu bolsa y dices, oye, quiero invertir esa lana, ¿no? Quiero invertir esta lana. Y tienes dos opciones en mercados regulados. Hablando de empresas nacionales, tienes alrededor de 140 empresas donde invertir 10,000 pesos. Tú tienes la opción de invertir en empresas nacionales o en empresas nacionales o internacionales, o en ambas también lo puedes hacer, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿puedo perder mi dinero? Y eso es lo que todos se preguntan. Y es aquí donde entra el miedo, ¿no? Decíamos hace un rato que uno de los factores de miedo es el conocimiento, el desconocimiento, porque cuando no conoces, literal, pues te da pavor, te da miedo. Y prácticamente, si tú tienes 10,000 pesos y dices, oye, quiero invertir esta lana, y la inviertes, y si la invertimos, y aquí voy a poner un ejemplo, meto los 10,000 pesos en una acción, en una empresa. ¿Puedo perder mi lana? Y yo les digo, claro que puedes perder tu dinero, totalmente, ¿eh? Totalmente puedes perder tu dinero. Y te pongo aquí un ejemplo. ¿Te acuerdas de algunas aerolíneas, por ejemplo, Interjet, que tronó hace el año pasado? De hecho, apenas la adquirió, bueno, la cambiaron a la dirección, pues para darle otro dinamismo, pero otro no. Pues te pongo aquí el ejemplo de esta acción, ¿no? Volaris, ¿no? Que dentro del mercado se le llama Volara, y punto MX porque pues es México, entonces más bien porque se opera aquí en México. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras metido 10,000 pesos y lo hubieras invertido en esta acción? Fíjate, yo a propósito te estoy marcando
Cuando inicia la pandemia el 19 de febrero, al 18 de marzo es cuando anuncian, se cierran. Aquí lo puedes ver, el 68.33%. Quiere decir que si tú tenías 10,000 pesos en este tipo en este tipo de acción, en este tipo de empresa, en este mes prácticamente hubieras perdido 6,830 pesos. O no hubieras perdido, ¿sabes por qué? Porque aquí viene un truco financiero. Tú compraste una acción, vamos a pensar, la acción la compraste en 10,000 pesos, que la acción valía 16.89, pero para ejemplificarlo. Tú compraste una acción, con tus 10,000 pesos compraste la acción y, y te costó 10,000 pesos, pero la acción se cayó el 68%. Y tu acción al día, en este periodo, ya valía 3,000, alrededor de 3,000 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿perdí dinero? ¿Perdiste dinero? Yo te diría, no, no has perdido. ¿Por qué no has perdido? Porque la acción la sigues teniendo. Si en ese momento tú la hubieras vendido, prácticamente hubieras hecho tangible tu pérdida. Entonces, en términos financieros se llama minusvalía. Quiere decir que tu acción se devaluó totalmente y que en este ejemplo quedó más o menos en 3,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si tú la vendes, pierdes? Si no la vendes, fíjate todo lo que de ahí para acá creció la parte de acciones. Y voy a entrar aquí al segundo ejemplo. Es la misma acción. Y fíjate la recuperación que tuvo. Si no se hubiera caído el mercado, que se cayó aquí en febrero, pero si no se hubiera caído, hubiera ganado esta acción el 82% de la inversión. O sea, si tú hubieras invertido 10,000 pesos, pues imagínate, si tú no la hubieras vendido y todo, te hubieras mantenido ahí, pues tuvieras alrededor de 8,000 pesos de ganancia, ¿no? Una buena lana. Pero aquí te pongo el ejemplo. Así como puedes ganar, bueno, puede bajar tu acción. Si la vendes, ya perdiste, ¿no? Como lo vemos aquí en este ejemplo, en el primer ejemplo. Entonces, prácticamente, si tus 10,000 los metes a una sola acción, yo te diría que el riesgo es muy alto, pero también la probabilidad de que ganes es muy, muy buena, ¿no? Y hay una regla en finanzas que dice a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? Recuerda que estamos en el primer punto, en cómo abato la parte del miedo a invertir a través de la educación financiera. Y avanzo, ¿qué hubiera pasado si diversifico mi capital en estas acciones, ¿no? Los 10,000 pesos los divido en estas 35 acciones. ¿Qué hubiera pasado? Pues literal, difícilmente puedes perder tu lana. ¿Por qué? Porque no inviertes en una sola acción. Entonces, para que tú pierdas el miedo, hablando de educación financiera, el punto que te quiero dar es diversifica tu dinero. No pongas todos los huevos en la misma canasta, pero ya te lo voy a poner a detalle, no pongas todo tu dinero en una sola acción. Diversifica. De manera que estas, por ejemplo, este es un paquete de acciones, que son 35, que son las que conforman el IPC, que tú conoces como la Bolsa Mexicana de Valores, que literal es el índice de precios y cotizaciones, son 35 empresas. Oye, ¿puedo perder mi lana? Pues, ¿qué tendría que pasar? Que todas tronaran al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, y te voy a mencionar otro ejemplo. ¿Cuánto ganó en los últimos 12 meses este paquete de acciones? Del 25 de noviembre al 25 del 25 a 25, es 25, 12 meses atrás, 20%, ¿no? Voy a avanzar. ¿Qué, por ejemplo, aquí estoy poniendo Nike, ¿no? Una marca muy conocida, una empresa muy conocida que no está en México, sino es gringa. Y fíjate, en el periodo 2020, ¿cuánto te generó la acción? El 47%, ¿no? Vamos a ver
En el año 2021, ¿cuánto lleva acumulado? El 24% más o menos, ¿no? Entonces, si todo lo metes una acción, repito el mismo ejemplo, puedes ganar muy bien, pero también puede bajar tu acción muy fuerte. ¿Qué te recomiendo? Diversifica. Y aquí estoy diversificando, pero aquí estoy diversificando en empresas internacionales. Aquí es un paquete de 60 empresas y dentro de estas 60 empresas te voy a mencionar una muy conocida que es Amazon. En este paquete de acciones invertimos en Amazon, invertimos en Apple, por aquí, es que no pude pegar toda el detalle de las empresas, pero invertimos en Apple, invertimos en, por ejemplo, aquí está Nike también. Entonces, si diversificas tu capital, diluye, pero lo diluyes, ¿no? Y es uno de los consejos que yo te invito a que conozcas para que pierdas el miedo a invertir. No lo metas en una sola acción, diversifica en un paquete de acciones. ¿Para qué? Pues para que te evites todo esto, ¿no? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó en los últimos 12 meses este paquete de acciones? El 30%, ¿no? Quizás no el 40% como el de Nike que pagó en el 2020, pero tampoco te paga rendimientos pequeños, son rendimientos totalmente súper atractivos, ¿no? Entonces, este es uno de los consejos que yo te doy, edúcate financieramente, y dentro de la parte de edúcate financieramente existen programas financieros. Este es un programa financiero donde puedes aprender. En Inversiones Inversor vamos a tener una vez cada 15 días o cada mes vamos a sacar temas diferentes y todo va a tener que estar relacionado con la parte financiera. Te doy otro, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores tiene uno que se llama Jueves de Bolsa, donde también tienen invitados especiales tú puedes conocer diferentes temas. Yo tuve la fortuna de estar por ahí cuando era presencial. Ahora, pues ya todo es en línea, ¿no? Pero existen programas financieros. Entonces, consejo, edúcate financieramente. Consejo número 2, acciona, por favor, porque si solamente te quedas pensando y no accionas, si no tomas una acción, no hay una reacción, ¿eh? De nada sirve estudiar, analizar mercados y pensar y hacer muchas cosas si no tomas una decisión. Entonces, consejo número 2 para el miedo, acciona. Ya empieza a hacer las cosas, ¿sale? Y consejo número 3, final, ya para empezar a cerrar. El consejo número 3 es asesórate. Y aquí en la parte de asesórate, en el tema de la asesoría hoy en México, aprovechemos porque hoy las asesorías son gratis. En Estados Unidos ya no de asesorar a una persona, una amiga mía de Estados Unidos, que tenía problemas con una inversión y me dijo, oye, ayúdame a revisar, ¿no? Y le dije, sí, le dije, ¿cuánto van a ser tus honorarios? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a pagar allá. Aquí en México, al día de hoy, todavía es gratis, ¿eh? Entonces, lógico, financieros regulados, las asesorías en el tema de inversiones son gratis. Los ejecutivos de banco no son asesores, ellos son vendedores, ¿sale? Entonces, si dices, ay, es que voy a mi Banco Azteca, voy a Banamex, a Bancomer, no, Banamex y Bancomer tienen una sala, se les llama de primer piso, pero solamente se la dan a clientes elite, ¿no? Arriba de 1 millón, arriba de 3 millones de pesos, ya te pueden atender en esas salas. Pero hay grupos financieros donde te pueden asesorar y nosotros podemos asesorarte y las inversiones hasta hoy con nosotros son totalmente gratuitas, ¿no? Tenemos un equipo de asesores que te pueden asesorar en cuanto a ahorro, en cuanto a inversiones y cuanto a la parte contable y fiscal, ¿no? Entonces, prácticamente son los 3 consejos que yo hoy quiero darte para que tú puedas perder ese miedo al invertir, ¿no? Y quiero dejar para, si tienen algunas dudas, para si tienen algunas preguntas, poder contestarlas. De este lado, déjenme aquí, abro mi chat.
y para ver estas preguntas, ¿no? Vamos a contestar preguntas. Si tienen preguntas, vamos a empezar a contestarlas. Ok. Un amigo por ahí, Ricardo, eh, este, las, no sé si puede ser, bueno, aquí ya me estás comentando qué necesitamos para iniciar. Pues hay maneras de entrar al mercado, como yo les decía, hay intermediarios que te piden diferentes montos, ¿no? En el caso de los socios comerciales que nosotros tenemos, eh, manejamos dos tipos de entradas, ¿no? Uno es a través de 50,000 pesos un portafolio y podemos estar comprando y vendiendo, y ese es uno de los mínimos con algunos de los socios que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y hay otra manera de entrar que es a través del ahorro e inversión, pero prácticamente entramos a mercados financieros, pero son portafolios ya diseñados. No los diseñas tú, ni los diseño yo, sino los diseñan, ya vienen como prefabricados, ¿no? Ya viene portafolio uno, portafolio 2, portafolio 3, y ya están diseñados. Y ese tipo de entrada se abre sin dinero, simplemente porque puedas empezar a ahorrar. Empezando a ahorrar, automáticamente te canalizamos a ese tipo de portafolios, y esos portafolios, dentro de sus inversiones, manejamos inversiones en acciones, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Y por aquí también me preguntan, cierto. Fíjate que es buena pregunta, y aquí sucedió hace, ¿qué será? Hace como 3 años más o menos. A lo mejor se acuerdan de ellos. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Es un banco. Este, FAMSA fue uno que tronó hace como 2 años, ¿no? Sí, como hace como 2 años. Pero hay otro que tronó, no recuerdo que tronó. Y a diferencia de un banco, por ejemplo, un banco puede tronar, y un banco tiene un seguro que se llama el seguro del IPAP, pero ese seguro solamente es por 400,000 UDIs, que son 2,5 millones, alrededor más o menos, ¿eh? Quiere decir que si tú tienes lana en un banco, si el banco truena, ejemplo, si tú tienes 3 millones de pesos en un banco y el banco truena, el banco nada más te va a dar 2,5 millones, ¿eh? Lo demás se va a concurso mercantil, ya, como les vaya, ¿no? Entonces, un banco tiene ese seguro. Entonces, la gente que tiene más de 2,5 millones ahí, pues no es bueno. Y en el mercado de valores, las empresas con las que se operan solamente son intermediarios, no tienen el dinero en sus manos. Tú lo metes a través de ellos, pero ellos automáticamente lo invierten en el mercado, y quien regula y supervisa todo eso es la comisión. De manera que si la empresa quiebra, tú ni te preocupes, porque el árbitro, que es la comisión, te regresa esa lana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un árbitro. ¿Por qué? Porque está regulado, ¿no? Entonces, otra pregunta que está por acá dice, ¿por qué no es bueno invertir? ¿Por qué es bueno invertir a largo plazo en el banco? ¿Por qué no es bueno invertir a largo plazo en el banco? Mira, si tú inviertes en un banco, literal, inviertes en pagarés, y el pagaré siempre te va a garantizar una tasa, pero la tasa es muy baja. Por ejemplo, hoy un pagaré en un banco, hoy, tasas actuales, yo creo las tasas en un pagaré bancario están en el 2% anual. La inflación está en el 7%. Entonces, prácticamente, pues estás perdiendo. ¿Para qué? Para aumentar tu rentabilidad, para al menos superar la inflación.
Entonces, aquí también hay otra pregunta y dice, ¿qué herramientas confiables hay para poder iniciar e invertir en acciones? Búscate al intermediario, un buen intermediario regulado. De hecho, dentro de la presentación, y se me olvidó ahí compartirles, pero nada más se las voy a poner aquí rápido, dentro de la parte de regulación, hay un link, pero ustedes se pueden meter, ¿eh? Aquí hay un link que estoy poniendo y yo lo copié, es un link de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es www.cnbb.gov.mx y dice búsqueda de entidades, ahí tú puedes prácticamente revisar que ese intermediario sea confiable. Entonces, puedes tener un buen intermediario que sea confiable, pero puedes tener mal un asesor. Combinar las dos cosas. Una, un buen intermediario regulado y por otro lado, un buen asesor. Y ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema, ¿no? Porque en el mercado puedes encontrar buenos asesores. ¿Por qué? Porque pues a veces unos llegan de paso, llegan y entran y se van y luego andan votando y todo. ¿Qué es lo que buscarías en un asesor? Pues la experiencia, el tiempo que lleva en el mercado, ¿no? Porque una persona que dice, yo acabo de entrar y llevo 6 meses, un año, o menos de 2 años, te diría, híjole, todavía piénsalo un poquito, pero ya una persona que lleva más de 5 años, pues ya es parte de su profesión, ¿no? Ya a eso se dedica. Entonces, para tener inversiones exitosas, una buena institución regulada y un buen asesor. En el caso de inversiones inversor, podemos ayudarte a asesorarte y canalizarte para una buena institución financiera, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar este tema comentándoles que nos puedes localizar a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras ahí, síguenos a través de las redes y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, escríbenos y nosotros te contactamos, ¿no? Entonces, agradezco su presencia. Estamos terminando esta reunión. Gracias a todos los que se conectaron, a los que la van a ver más adelante también, porque la vamos a subir a la red. Entonces, estamos para apoyarles, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles y de cualquier manera, algunos de ustedes los ubico, algunos no, pero nos pueden contactar y las asesorías hasta el día de hoy son sin costo. Agradecemos su presencia y nos estamos viendo en el próximo mes, momentos financieros, y vamos a atacar, yo creo, el tema, como se cierra el año fiscal, vamos a hablar de recomendaciones para un buen cierre para tu declaración anual. ¿Para qué? Para que tengas una buena devolución de impuestos. Si pagas impuestos, pues vamos a darte algunos consejos interesantes a través de un contador. ¿Para qué? Pues para que puedas cerrar bien el año y en tu próxima declaración anual, pues en lugar de pagar impuestos, pues puedas tener una devolución de impuestos. Ese será el próximo momento financiero que le llamaremos momento fiscal. ¿Sale? Cuídense mucho, los dejo, gracias por todo y nos estamos saludando a través de las redes.